Vamos a conversar hoy día sobre un libro, más bien un escrito, confeccionado en el puerto de La Habana, que trata sobre la historia del puerto. Este es un documento de carácter histórico, desde el punto de vista que no es una serie de ejemplares que se haya podido distribuir o vender en el comercio librero, ni en Cuba, menos en el mundo. Y esto porque quienes lo realizaron, el escrito me refiero, han sido trabajadores del mismo puerto. Ellos han recabado y juntado la información, tanto escrita, de documentos de trabajo, tanto del sindicato como de las faenas, de testimonios orales de quienes de alguna forma u otra han estado ligados a este sector durante muchos años. Y en su trabajo, Historia del Puerto, hacen un recuento desde la fundación del puerto mismo. Este documento también tiene un sentido histórico desde el punto de vista de la perspectiva de cualquier chileno. El escrito fue publicado y presentado a los trabajadores por el Buró Regional Puerto del Partido Comunista Cubano en el mes de octubre de 1972. Y todo comenzó por el esfuerzo de un obrero que, interesado en estudiar la historia de Cuba y en especial la historia de su sector, inició esta tarea. El recuento presente es una apretada síntesis que ha tratado de recoger los aspectos fundamentales que desde el nacimiento del puerto de La Habana hasta nuestros días permite conocer al lector una serie de hechos que en el decursar del tiempo permanecen un tanto olvidados, por decirlo menos. El puerto de La Habana fue descubierto en 1509 por Sebastián de Ocampo, quien decidió reparar y calafatear, término marino, sus naves en esa bahía. Calafatear significa, en el tiempo de los navíos de madera, para evitar la filtración de agua, se introducía a la fuerza entre tablón y tablón una especie de cordel, soga, que se untaba en una brea, una pasta especial. Ese trabajo manual tomaba mucho tiempo y eran muchos los hombres que en forma simultánea estaban golpeando esa gran soga de madera para introducirla a la fuerza, como digo, entre tablón y tablón. Una vez que la brea se secaba, provocaba el sellamiento de esas maderas y la nave podía continuar navegando sin tener filtraciones. Lógicamente, cuando las naves salieron a alta mar, es decir, de las naves que salían del Mediterráneo, la costa española, y enfrentaban primero el Atlántico Norte, ya empezaba el problema para el barco, la gran vibración, los saltos entre olas, dependiendo de la fuerza del viento, y en algunos casos de violentos temporales. Y después llegaban
a las corrientes del Caribe, del Golfo de México, donde cambia fundamentalmente el sentido de las corrientes marinas y se volvía a producir ese efecto de tormentas. Es decir, que una nave que por aquellos tiempos demoraba tranquilamente un par de meses en bajar desde el continente europeo de España y llegar recién a las costas del Caribe, tenía que prepararse para un retorno similar de 2 o más meses, dependiendo de los vientos favorables o contrarios que encontrara. Es por eso que era necesario hacer esa reparación en el punto más lógico, y este era la bahía de La Habana. Desde entonces, dice, se halla este puerto ligado a nuestra historia. Conoció un inusitado movimiento durante el año en que los ingleses fueron dueños de la ciudad, siendo testigo mudo del sufrimiento y del trabajo bestial de galeotes y esclavos. Durante el capitalismo, los obreros portuarios fueron, como la gran mayoría de los trabajadores, poco menos que esclavos. Como es lógico, trabajo tan rudo y mal pagado atraía solo a hombres muy necesitados, para quienes las puertas de otras labores menos duras o mejor remuneradas se hallaban cerradas. Así, en medio de pésimas condiciones de vida y de trabajo y de una lucha constante para subsistir, se creó el proletariado portuario, que ha contribuido con muchas páginas heroicas a la historia del movimiento obrero cubano. El movimiento obrero organizado surge en el puerto con la creación del sindicato de estibadores y jornaleros en 1899, que desde su fundación fue un arma en defensa de los intereses de los trabajadores. Da muestra de pujanza el movimiento en 1902 en la llamada huelga de la moneda por el pago de jornales en moneda fuerte. Aquí nos encontramos, tomando en cuenta el año 1800, comienzo de 1900, con una situación producida, creada por el imperio inglés en sus colonias, y en donde sus empresarios utilizaban un sistema semi-esclavista. El trabajador no recibía el pago, la compensación de su esfuerzo en una moneda real, sino que en una moneda ficticia. En Chile se conocieron las fichas, en La Pampa, tanto argentina como chilena, un bono en papel, igual que en Cuba, y ese bono en papel tenía solamente valor en los estancos, los negocios que la misma empresa propietaria de la faena, ya sea portuaria o en La Pampa, en los frigoríficos, tenía para que ese trabajador y esa familia pudieran abastecerse. De allí el término abasto, que implica todo lo que es alimento, vestuario, artículos para el hogar. En general todo lo vendía el mismo patrón y recibía en pago sus propios billetes, ese papel, moneda que no tenía valor en ningún otro lugar. Es por eso que aquí, en el puerto de La Habana, en 1902, se organiza esa huelga de la moneda. Y fue en el año 1924 cuando los trabajadores portuarios lograron la aprobación de la ley de inteligencia en el puerto. Más tarde, en 1925, después de violentas luchas, fue aprobado el decreto 1469, que regula el salario
y tarifas para las exportaciones. En el año 1927 conquistan la ley del retiro marítimo, uno de los primeros en Cuba. Ya en el 1933 existía en el puerto una célula del Partido Marxista. Durante la dictadura de Machado, los trabajadores del sector participan en varias huelgas y movilizaciones que culminan con la huelga general política de 1933. Anotemos el año. 1933 es el año en que en Chile se funda el Partido Socialista Chileno, de tendencia marxista, que con el tiempo fue desdibujándose. En Cuba se forma la célula del Partido Marxista, claramente. Durante la dictadura de Machado, los trabajadores del sector participaron en varias huelgas. Y movilizaciones que culminan con la huelga general política efectuada en ese año de 1933 contra el gobierno que asesinó al líder portuario Margarito Iglesias, enterrado vivo en el castillo de Atarés, uno de los castillos que está a la salida norte de la bahía de La Habana, en dirección a Miramar. Van a la huelga general política contra el gobierno de Mendieta Batista. Ya en esos años, a mediados del 30, estaba Batista participando del gobierno. No directamente en carácter político, sino en su función de militar a cargo de un cuerpo que él creó, adelantándose muchos años a la idea de la policía política o militar creada bajo la dictadura de Pinochet por el coronel Contreras, después ascendido a general. Batista había iniciado ese trabajo después de cursos efectuados en bases militares norteamericanas, tanto en Panamá como en la costa de Estados Unidos. Es decir, la Escuela de las Américas ya estaba en ejercicio en esos años, creando y preparando estos cuerpos de represión que cumplieron un cometido tan brutal, pero tan efectivo para defender los intereses económicos, en este caso, a la época, 1930, de Estados Unidos. Ya habíamos visto que a comienzos del siglo, a comienzos de 1900, quienes manejaban el puerto eran los ingleses. Pero en la guerra de liberación cubana del dominio español, junto con provocarse la retirada del Imperio Español, al poco tiempo aparece el dominio norteamericano, el dominio militar ofrecido para garantizar la independencia de la nación cubana. Y ese dominio militar provocó a la larga el retiro de las empresas inglesas que manejaban el puerto, las actividades azucareras, las actividades bancarias, la tenencia de tierra, la tenencia de propiedades, grandes edificios, eran propiedad de empresas inglesas, pero estas fueron traspasadas después a nuevos consorcios norteamericanos. Es así entonces que comienza esta protesta y huelga general política iniciada por los portuarios contra el gobierno de Mendieta Batista en el año 1935, durante la cual jugaron un importante papel los destacamentos obrero-portuarios en la lucha contra los llamados, entre comillas, obreros libres, que eran los rompehuelgas, un método
muy antiguo que hoy día se mantiene. Otra importante huelga de esa época fue en solidaridad con los trabajadores tabaqueros en contra de la introducción de las máquinas torcedoras, tecnificación que significaba hambre y miseria para miles de familias cubanas. Araceli Iglesias, otro líder recio luchador de los trabajadores, después de salir de la cárcel, donde cumplía condena bajo la acusación de tenencia de armas y explosivos en 1937, comienza una lucha incansable contra los patronos por la implantación de la lista rotativa, aspiración que se hizo realidad recién en 1942. ¿Y qué significaba la lista rotativa? La parte patronal tenía, otorgado por ley, la facultad de decidir quiénes trabajaban en el puerto. Y lógicamente, para abaratar el costo de la mano de obra, la parte patronal ampliaba en forma abismante el número de interesados en trabajar en la faena. Pero no todos tenían trabajo. Simplemente, en lo que se llamaba como nombrada, el capataz, el jefe del turno, muy temprano por la mañana, decidía entre los cientos que esperaban a la entrada del muelle quiénes trabajaban. Y podía ser que los mismos que trabajaron el lunes lo hicieran el miércoles, el jueves, el viernes y en general los días en que llegaban barcos. Es decir, no había una rotación. En consecuencia, muchos de los inscritos como trabajadores portuarios tenían muy pocos turnos al mes, lo que provocaba una gran situación de miseria y angustia. Contra ello luchó Araceli Iglesias y consiguió, después de mucho sacrificio y huelga, que se iniciara el sistema rotativo, que permitía que por lo menos todos los inscritos en el trabajo portuario pudieran tener turnos que permitieran un ingreso mensual mínimo para garantizar los gastos de la familia. La parte patronal no estuvo de acuerdo y provocó en 1940, mediante el uso de elementos pandilleros, el asesinato del incansable líder obrero Araceli Iglesias, así como de otros líderes del sector portuario, del sector agrícola o del sector tabaquero. En 1943, las movilizaciones continuas dirigidas por el partido con Araceli Iglesias al frente lograron la aprobación de la Ley 11, que ratificaba la lista rotativa e iba contra el tráfico ilegal de la empresa de ferries, Sea Trains, americana. Durante los años que siguen se mantiene una lucha constante contra las empresas yanquis y los gobiernos entreguistas, que ese era el fenómeno que permitía ese dominio yanqui. El 17 de octubre de 1948, bajo el gobierno de Ramón Grau San Martín, los intereses afectados, valiéndose de elementos pandilleros, atentaron contra la vida del gran luchador, quien cae mortalmente herido. La masa de trabajadores portuarios tiene, además de esta tradición combativa, otros aportes significativos en la lucha por la liberación nacional y en la defensa y el desarrollo económico de la revolución. En cada etapa de lucha se han mostrado rasgos de heroísmo, de capacidad para el sacrificio, de vocación revolucionaria, como la participación en el asalto al cuartel Moncada de un obrero bracero de los antiguos muelles de la World Line, el joven
Jacinto García Espinosa, quien pereció en la acción, y muchos compañeros que tomaron parte en la lucha clandestina contra la dictadura de Batista, como también un grupo numeroso que procede del ejército rebelde, entre los que se cuentan muchos actos de heroísmo. De igual forma, los trabajadores portuarios dijeron presente conjuntamente con toda la clase obrera ante el avance victorioso de los gloriosos comandantes Camille Vichet, respondiendo al llamado de Fidel a la huelga general revolucionaria que se efectuó en los últimos días de diciembre de 1958. Triunfante la revolución y ante el peligro de la contrarrevolución interna alimentada, subvencionada y dirigida por el imperialismo norteamericano, nuestros trabajadores portuarios dieron un paso al frente en la defensa de la patria, integrándose masivamente a los batallones de combate y a la defensa civil. Debe recordarse que el imperialismo, en su hazaña contra la primera revolución del continente, ha ensayado todas las formas de agresión y de regresión del mundo, con el objetivo de opacar el ejemplo de esta revolución triunfante. No solo las agresiones políticas y económicas, sino también las formas más criminales, como lo demuestra el sabotaje al barco La Cubre, para impedir que nuestro pueblo tuviese con qué defenderse, el que dejó un saldo de sangre irreparable en nuestro pueblo. Ese navío proveniente de Holanda estaba descargando el primer gran cargamento de armas que recibía el ejército rebelde triunfante, dado que las tropas de Batista, al perder el dominio de sus regimientos y ante la huida del dictador, optaron por destruir gran parte del parque de armas. Y por otra parte, habría sido imposible para el gobierno revolucionario conseguir repuestos y municiones para ese armamento que era casi en su totalidad de procedencia norteamericana. Es de señalar cómo los trabajadores portuarios siempre han respondido al llamado de Fidel en la defensa de la patria socialista, como lo demuestra su participación en la limpia del Escambray, así como en Playa Girón, donde cayera el obrero portuario Juan Manuel Díaz. Cuando se refieren a la limpia del Escambray, tarea realizada meses posteriores al triunfo de la revolución, significaba simplemente combatir y procurar detener a los esbirros de Batista que habían huido con parte del armamento militar y provocaban grandes matanzas en los campos, en los pequeños pueblos de provincia. Esos ex militares habían formado verdaderas bandas que asolaban a los campesinos, robándoles sus animales, sus alimentos y provocándoles muertes, para poder en forma simultánea cubrir y proteger a la población campesina. Hubo que enviar cientos, miles de hombres armados, y el ejército no podía descuidar el control y el dominio de las grandes ciudades. Por eso que recurrió al voluntariado, es decir, hombres y mujeres jóvenes que estaban dispuestos a tomar las armas y a salir a regiones aisladas a cumplir esta labor de persecución de aquellas bandas. Los portuarios fueron uno de los grupos más numerosos que entregaron voluntarios para esta misión. Y así es como recuerdan estos trabajadores que entre la gran masa
de sus afiliados cuentan con valores históricos y una hermosa tradición de lucha revolucionaria. A propósito del autor del trabajo que leemos y que comentaremos, el que este trabajo sirviese para ilustrar a los jóvenes del sector sobre las formas de vida a que ésta se vio sometida producto del sistema de opresión existente en nuestra patria antes del triunfo revolucionario. En ese empeño lo sorprendió la muerte sin que su obra hubiese culminado. La Comisión de Historia del Partido Comunista Cubano del Regional Puerto ha recibido el presente de manos de su esposa. Se refiere al texto original que estaba a punto de ser concluido. Constituye entonces un estímulo para que los cientos de trabajadores que han vivido directamente muchas de sus páginas aporten su valiosa contribución, escribiendo sobre aquellos pasajes que puedan ser enriquecidos y dejando de esa forma una historia más acabada, capaz de reflejar fielmente las hermosas tradiciones de lucha de que la masa obrera portuaria siempre ha sido exponente. Este texto de cerca de 300 páginas, procuraremos resumirlo, pero antes queremos dejar el agradecimiento a quien nos entregó el texto y que fue el dirigente máximo de los trabajadores portuarios de Cuba, presidente del buró, secretario del buró del Puerto Habana, el compañero Silverio Rur Sáez. Nos entrega el trabajo en esa tarde que conversamos con él junto con Cristian, que efectuó la filmación de esa entrevista. Y en ese escrito nos dice: en la disciplina está el secreto de la productividad, en la tecnología, en la organización racional, eficiente, en el uso racional y eficiente de las máquinas, de los recursos humanos. Por eso nosotros tenemos que tener disciplina, tenemos que desarrollar métodos científicos verdaderamente de organización y dirección, y tenemos que dominar la tecnología. Por esa vía podemos hacer mucho más de lo que pueden hacer los capitalistas. Cuando nosotros perfeccionemos nuestro método de organización y cuando nosotros seamos capaces de saber dirigir a los hombres, que es donde está el secreto por los métodos revolucionarios. En conmemoración al 30 aniversario de la entrada triunfante a La Habana, esto fue escrito el 8 de enero de 1989. Se cumplían 30 años de la entrada el 8 de enero de 1959 de Camilo el Che a La Habana. 1989. Es así como se van cruzando fechas en nuestra propia historia. Este libro, documento que nos entregaron en el puerto de La Habana, es de la autoría del obrero portuario Osvaldo Martínez Bordón, quien durante varios años estuvo investigando diversos aspectos de la historia de la organización sindical y del entorno laboral en los puertos de Cuba. Él no alcanzó a ver en vida editada su obra, falleció en 1971. En 1972 el libro fue completado, editado e impreso por la Comisión de Historia del Regional Puerto
del Partido Comunista de Cuba. Y quien nos entrega el libro en una tarde de charla allí en La Habana fue el secretario general del Buró Puerto Habana, el compañero Silverio Rur Sáez. Esa charla está grabada. Quien realizó la grabación esa tarde fue Cristian, quien pudo participar y comprobar en terreno el magnífico trabajo que realiza esta gente con tan escasos medios. Hay que entender que ellos han vivido 55 años, Cuba entero, bajo el brutal y criminal bloqueo norteamericano, que hace que gran parte del material que ellos necesitan, e incluso los medios de transporte que pudieran ocupar para realizar los viajes a distintos puertos, se haga difícil, ya que cada peso cubano debe ser ahorrado para invertirse en aquello que todos consideran que es lo primordial: la educación, la salud, el cuidado de los ancianos y garantizar el trabajo para la gran mayoría de ellos. Es por eso que ellos tienen un enorme cuarto o sala en la que han ido acumulando durante años ese material, que son recortes de prensa, distintos escritos, libros y documentos realizados por los mismos trabajadores. Ese trabajo necesitan digitalizarlo para que el tiempo no lo destruya, o la humedad ambiente, ya que las salas o locales que ellos tienen están ubicados en los mismos muelles. Muchos de los locales que ellos ocupan son antiguos galpones que hoy día, dado el traslado del puerto mecanizado, el puerto de contenedores a Mariel, quedan enormes cantidades de terreno y de edificaciones en desuso, ya han estado durante años. Mientras estábamos allí y recorríamos y alguien nos explicaba este fenómeno de la reconversión, nos acordábamos del proceso vivido aquí en Gotemburgo, cuando los astilleros dejaron de trabajar y quedó una enorme cantidad de edificios y gran cantidad de hectáreas de terreno desocupadas, hasta que con el paso de los años, casi más de 10 años o 20 años, se empezó a transformar en lo que hoy día conocemos, el sector del Lindholmen Eriksberg. Allí en La Habana está sucediendo lentamente, de acuerdo a sus posibilidades, lo mismo, porque gran parte de esos terrenos que eran puerto mismo, hoy día han sido habilitados para las actividades de turismo, dado que se ha fortalecido la cantidad de cruceros, barcos cruceros que entran al puerto de La Habana. Han pasado de 2 naves, 4 naves a la semana a cerca de 10 grandes cruceros, aparte de los pequeños y yates. Entonces, está en construcción una ampliación del muelle actual de cruceros y un sector especial que también lo denominan la marina, marina para que lleguen los botes, las yates. Eso está ubicado justamente en el sector que era el puerto antiguo de La Habana. Y entre tantas edificaciones está también lo que conocemos como la cervecería del puerto, que era el antiguo almacén de la madera y el tabaco, el estanco, que en el siglo XIX estaba en poder de los españoles. Durante el siglo XX, a comienzos, pasó a manos inglesas y después a manos americanas hasta el triunfo de la Revolución, en que todas esas enormes edificaciones y terrenos vuelven a manos de los cubanos, a manos del Estado. Toda la actividad turística que se realiza en Cuba, en general en los puertos de Cuba, es propiedad del Estado, y quien dirige esas faenas, quien administra, es el Ministerio de Marina.
Sería impensable algo similar en Chile, donde todo tiene que estar en manos total y absolutamente de privados. Y por ese concepto se pierden gran cantidad de recursos que el Estado puede dedicar, como en Cuba, a los servicios sociales, como decíamos, la educación, la salud, el cuidado de los ancianos. El libro en sí, que consta como 300 páginas, lo vamos a leer con calma porque trata de distintos temas. La redacción tal vez no será la más académica, pero está muy bien fundamentado, con fechas, nombres, estadísticas, y es fácil de comprobar en el terreno. Vamos a continuar entonces este relato una vez que concluyamos la lectura completa de este texto, que se complementa con una infinidad de estudios realizados en los últimos años por las distintas facultades de las universidades de La Habana, dado que junto con interés por el turismo está el interés por la conservación de especies marinas, la explotación correcta de los mares y el reforzamiento de lo que es el sector marítimo portuario. Hay que reconocer que lo que era la marina mercante cubana se ha visto reducida casi a su mínima expresión debido a la desaparición de los mercados con los cuales ellos negociaban ante la existencia de la antigua Unión Soviética. Pero hoy día existen nuevos interesados en nuevos sectores que entran a participar con las entidades cubanas en sociedades mixtas, entre ellos la República Popular China. Durante un tiempo estuvo muy fuerte la participación de Brasil, que ha sido paralizada por el gobierno de Temer, y en general otros países. En cuanto al turismo, están presentes y han estado siempre navieras turísticas de Holanda, de Francia, de Italia, han comenzado las alemanas, vuelve a aparecer una línea escandinava que entra también con cruceros, y como decíamos está Canadá, pero también se integra Australia y China. Las posibilidades que tienen son muchas. El personal o la preparación del personal en el sector turístico cubano es de excelencia. Es difícil encontrar a alguien que trabaje en ese sector que no domine a la perfección al menos 2 idiomas fuera del español. Es lo normal en el sector del turismo. Y cuando uno pregunta si acaso ellos han estudiado permanentemente otros idiomas en Cuba, algunos dicen sí en la universidad, pero otros dicen, bueno, yo aprendí porque viví durante años y trabajé en Italia, en Francia, en Alemania, en distintos países, y en la antigua Unión Soviética, en las distintas repúblicas. Esa es la explicación de por qué tanta gente dispone de esas condiciones, y que es difícil ver en el turismo de otras naciones, sobre todo en la América morena, dado que en gran parte de nuestros países la educación formal o superior es de corte particular, privado, y todo eso tiene un costo que muchas veces el trabajador no está en condiciones de financiar, más aún visto que una vez que termina sus estudios la oferta concreta de trabajo no responde a las exigencias o a las necesidades económicas. Vamos ahora a trabajar en la edición de otro video y dejaremos esta lectura para próximos días. Agradecemos entonces a el compañero Silverio Rursáez, que nos entregó generosamente este ejemplar de su propia biblioteca. Un gesto que no se ve
comúnmente en otros lugares, tomando en cuenta que la visita nuestra fue en personal, la mía. Yo estuve en 2 ocasiones con ellos y hice algún recorrido. Cristian estuvo con nosotros un par de horas, pero la atención que nos entregaron, Cristian la puede ratificar, fue de un grado enorme de amistad, de compañerismo y generosidad, al punto que terminada la charla compartimos lo que ellos llamaban el brindis de honor, y que fue un pequeño vaso de vino cubano, un vino añejo cubano especial. Claro que ellos decían, como el vino es un producto caro en Cuba, ellos producen un vino en muy limitada cantidad y por lo general dejan que esas botellas se añejen un tiempo. En su local, como reciben a diario o a la semana cantidad de visitas, no alcanza esa botella a añejarse. Como un comentario adicional. Gracias.